Vamos entonces a Voces del Poder. Comienza nuestro espacio de conversación con nuestras panelistas invitadas para el día de hoy. Le damos las gracias a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo está, Ruth? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Bárbara, también, y a todos los que nos ven. Y nos acompaña Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo está, Bárbara? Muy bien, muy buenos días. Muchas Bienvenida. Gracias por la invitación. Saludos para Ruth también. Gracias a las dos por estar con nosotros. Bueno, ya comienza otra semana. Muy cerquita de marzo, ya empieza a tomar forma también la agenda política para este año 2025, que promete estar bien movida. Pero vamos a comenzar con un tema interesante. Ya lo comentábamos en los titulares, la aprobación del ministro Mario Marcel, según la última encuesta CADEM, cayó a un 45%. Ese es el último dato de aprobación para el ministro. Sigue estando dentro de las figuras mejor evaluadas del gobierno, pero es interesante porque se vincula con lo que ocurrió la semana pasada, con esta controversia que hubo a propósito del traspaso de Corfo al Tesoro Público de cerca de 3,5 billones de pesos. Y eso ha generado harta discusión política. De hecho, en el Congreso es probable que se conforme una comisión investigadora especial para analizar este caso. Y ese tema seguro que va a marcar también el inicio del año o del mes de marzo para el ministro Marcel. Ruth, ¿cómo ve usted estos números, en particular lo que ha ocurrido con CADEM y la aprobación al ministro a partir de esta situación? A ver, uno en política la verdad que va analizando los hechos y los resultados de lo que van proponiendo las distintas autoridades y creo que queda en evidencia que este gobierno en materia de política pública fiscal es un desastre. Y en segundo término, que la directora que era mencionada por el ministro, cierto, como la mejor directora de DIPRES de la historia, era la mejor que había habido, la verdad es que queda también en evidencia que ha sido la peor. Vemos que ella publicó el año pasado cifras de proyecciones, ¿cierto?, de crecimiento que iba a haber en materia de política fiscal, y la verdad es que todos los cálculos que han hecho desde el Ministerio y desde la DIPRES han sido ya no son errores. Yo creo que esta es una situación permanente en donde vemos la desprolijidad de parte de quienes están en estos cargos, pero por sobre todo de no cuidar las finanzas públicas cuando sabemos que desde ahí es donde se financian las grandes necesidades, los grandes dolores de los chilenos. Y hoy día vemos que las platas públicas al final están en engrosar las listas de amigos en el Estado, de seguir contratando parientes, como lo vimos de nuevo con el ex asesor Crispi, su señora contratada. Entonces creo que hay todo este descalabro. Por la reforma de pensiones. Por la reforma de pensiones, cuando vemos este descalabro en el Estado, en su cajita, ¿cierto?, pagadora que va a tener en unos años más, nos damos cuenta que probablemente esa plata para los trabajadores no va a existir. ¿Bárbara? Sí, yo no comparto el punto de vista de Ruth, y precisamente creo que por hacerse cargo de políticas sociales que impacten a las familias chilenas y a las familias de los trabajadores y trabajadoras, es que se ha tenido que disponer de mayores recursos, que son recursos del Estado, que no son recursos para estar financiando asesores, sino que han sido recursos para financiar el copago cero, que va en directo beneficio de las familias chilenas. Si alguien a mí me dice que esos recursos son mal invertidos, bueno, discutamos sobre las políticas públicas. Quiero recordar que aquí ha sido la derecha la que ha puesto freno en el debate presupuestario para decirle al gobierno: usted no puede gastar más, usted no se puede endeudar más. Correcto. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata para hacernos cargo de los problemas de la gente? Porque si a mí me dicen: usted no se puede endeudar, entonces, ¿qué hago? Si tengo recursos adicionales, ¿los boto a la basura, los guardo para cuando lleguen ellos al gobierno? ¿Qué es lo que quieren? El gobierno tiene que cumplir, y lo que tiene que cumplir es con demandas ciudadanas. El copago cero. La posibilidad de tener hoy día un salario mínimo por sobre los 510.000 pesos no es gracias ni al voto de la derecha, sino que precisamente porque el Estado ha tenido que hacerse cargo, y además han solicitado subsidios que van también a las empresas pyme, o sea, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Si no quieren que aquí se hagan buenas políticas, o si aquí lo que quieren es asfixiar al gobierno a través de políticas fiscales excesivamente restrictivas, evidentemente que vamos a tener una mirada muy distinta. O sea, está justificado el traspaso de Corfo. A mí me parece que acá se ha generado una falsa polémica. Lo han dicho en todos los tonos, y por eso están todos los antecedentes a la vista. También se enviaron los antecedentes a Contraloría. Probablemente el ministro está con toda la disposición, y las autoridades de gobierno. ¿Pero por qué es falsa la polémica, Bárbara? Es falsa la polémica porque aquí primero se está tratando de hacer un tema de algo que siempre ha existido. No solamente en el caso de Corfo, Cuando ha habido excedentes en otras empresas públicas, esos excedentes también van al Tesoro Público, que es el fondo común. ¿Para qué? Para seguir financiando otras políticas públicas. Entonces, estamos primero partiendo de un presupuesto, de una base
que es una base falsa, porque esto ocurre no solo en el caso hoy día de Corfo, sino que ha ocurrido con otras empresas del Estado. Eso es algo a lo que han echado mano todos los gobiernos, no por nada el exdirector de la DIPRES del gobierno de Sebastián Piñera, en términos del ejercicio que se ha hecho, ha dicho eso no tiene nada de extraño, es correcto lo que ha señalado el ministro Marcel. Y para poder financiar mejores y mayores políticas públicas, insisto, como la propia reforma de pensiones que tiene que implementarse con gradualidad para poder hacerse cargo del aumento del salario mínimo y que eso no signifique un ahogo y una asfixia para las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, para hacerse cargo de políticas como el copago cero, eso ha significado que el Estado tenga que poner recursos a disposición, y eso es lo que se ha hecho a través de esto, que no es desfinanciar a la Corfo, sino que aquellos recursos adicionales usarlos para implementar las políticas públicas, cuando la propia derecha ha dicho en el marco del debate presupuestario, usted no tiene posibilidad de endeudarse más e incluso más. Ruth, ha dicho hay que rebajar las partidas, sobre todo en materia de política social. Bueno, ahí hay un punto que explicaba el ministro Marcel también la semana pasada, que sacando las cuentas, digamos, financieramente era más conveniente este mecanismo, traspasar los recursos de Corfo al Tesoro Público antes que endeudarse, porque eso hubiera significado, por ejemplo, pagar más de $200 millones en intereses solamente. Claro, que Corfo se endeudara. Porque conocimos paralelamente, digamos, que con este traspaso que se hizo al erario público, Corfo se endeudó también. Suscribió algunos créditos. Sí. Entonces tú dices, bueno, estamos de nuevo disfrazando la deuda pública tal como se va a hacer, ¿cierto?, con el préstamo que le hacen los trabajadores al Estado, disfrazando la deuda pública para que sigamos aparentando una especie de normalidad fiscal cuando el presidente dio a conocer, ¿cierto?, la política de litio. La Política Nacional de Litio dijo, vamos a ser responsables con todo el tema fiscal. Y dijo, vamos a ahorrar parte de esto el superávit, digamos, lo vamos a ahorrar para el futuro, pensando, ¿cierto?, en políticas públicas para poder financiar. ¿Cuál era la alternativa entonces, en vez de traspasar los recursos desde Corfo? No, aquí cuando tú traspasas recursos, que efectivamente comparto con Bárbara que los gobiernos anteriores se hacían y se ha hecho, es una política que se hace, pero no vendiendo activos fijos, traspasando los excedentes que existen, porque también hay que pensar que la ley es súper cuadrada, digamos, en los mecanismos de acción que te deja. Si bien ¿era mejor endeudarse, por ejemplo? ¿Suscribir deuda por parte del Estado? No, yo creo que lo mejor es empezar a hacer recorte fiscal. Nosotros lo propusimos en la discusión de presupuesto, donde fue una indicación que la verdad es que muy pocos suscribieron, un par, de rebajar el gasto público en $5.000 millones. Todos nos decían, no, pero es imposible. Bueno, sí es posible rebajar el gasto fiscal. Lo puedes rebajar en trabajadores, que hoy día ha crecido la planilla de manera exponencial. Lo puedes rebajar con programas públicos que están mal evaluados y que no tienen ningún impacto en las personas. Lo puedes rebajar fusionando ministerios, como nosotros lo propusimos en algún minuto, y que hoy día hay otros candidatos presidenciales que lo proponen, pero nosotros lo hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo. Y ese punto es interesante, Bárbara. ¿Es posible rebajar el gasto público hoy día? ¿Es necesario hacerlo? Yo me imagino que siempre es posible, tanto así que en el debate de este presupuesto que se va a implementar en el 2025 ya hubo una reducción. O sea, no es cierto que aquí no hubo reducción en el marco del debate que dieron, y porque la oposición solicitó que se dispusieran de menos recursos. Más de 600 millones de dólares. Más de, exacto, para ponerlo en plata. Por lo tanto, decir como que aquí no ha habido esa voluntad no es real, no es real. Lo que pasa es que tú tienes que mirar. Es como nos ocurre a cualquiera de nosotros en nuestras casas. Nosotros vamos a dejar de alimentar a nuestros hijos, nosotros vamos a dejar de tener ciertas prioridades en la agenda porque resulta que no tenemos recursos. La gran mayoría de los chilenos hoy día vive endeudados, y vive endeudados porque no le alcanza con el salario. Entonces, cuando un Estado tiene que hacerse cargo de políticas sociales para sostener a las familias chilenas, a los trabajadores y trabajadoras, que son los que sostienen el país, y a mí me dicen, esto tiene que ser por la vía de ahogar a las empresas porque no les podemos dar subsidios para que aumenten el salario mínimo, porque entonces las vamos a hacer quebrar. Cuando a mí me dicen, mira, esto tiene que ser por la vía de generar más desempleo, porque aquí ha habido mucha contratación de funcionarios públicos, pero en el fondo, digamos las cosas como son. En la práctica lo que están diciendo es que aumenten los niveles de cesantía en Chile. Yo no sé, ¿a quién le puede parecer
que eso es correcto. Nosotros, como Partido Comunista, nunca vamos a avalar ese tipo de política, porque creemos en políticas fiscales responsables, absolutamente, pero eso no puede ser a costa, insisto, por eso lo vuelvo a decir. Sí, pero insisto, sí puede ser acá estamos hablando económico, un país sano, Bárbara, porque cuando el crecimiento económico no se pone en riesgo cuando tú tienes, por ejemplo, una política guiada por salarios, porque los trabajadores, cuando tienen mayores recursos, esa plata la gastan acá, no se la llevan a paraísos fiscales como lo hacen otras fortunas. Entonces, yo digo, si vamos a hacer ese debate, ni un problema, pero lo que sí tenemos que ser muy claro es que si las cosas se ponen en blanco y negro y se dice, mire, no queremos que el Estado se endeude, queremos que nos dejen las arcas fiscales ordenaditas para que nosotros podamos hacer las políticas sociales. Y dicen, mire, y tampoco queremos que los excedentes de las empresas públicas, que son empresas del Estado, o sea, no es que sean platas que tú lo que estáis pensando no son las AFP, para decirlo en buen chileno. Entonces, si tú no quieres usar mano en nada... Bárbara, esos trabajadores que ustedes han dicho, la plata de los esos trabajadores que tú llevabas la bandera cuando eras presidenta de la CUT, y hoy día esos trabajadores hoy día van a tener que, de manera forzosa, Bárbara, forzosa prestarle al Estado, un Estado que está quebrado. No tienen que prestarle al Estado para que financie el copago cero. O sea, no le mintamos a la ciudadanía. Pero para eso no, los trabajadores, lo que estamos haciendo es una política de seguridad social que en Chile no existe, que solo ha servido para financiar a las AFP y los grandes grupos económicos que después los financian ustedes en las campañas. Pero fuera de eso, lo que estoy tratando de decir, para que no mezclemos los debates. Acá lo que se ha hecho es decir, mire, con estos recursos, con estos excedentes, lo que hemos estado haciendo, eso es lo que dijo el ministro, es financiar políticas sociales. ¿Eso es correcto? Es correcto, porque es la única manera cuando te ponen otras trabas y te dicen no hay que endeudarse, punto, Bárbara, que es algo que uno podría decir es correcto. El punto que se ha planteado respecto a este traspaso de Corfo no es que sea ilegal el traspaso, pero sí que se utilizaron esos recursos que fueron extraordinarios, producto de mayor precio del litio, para financiar gasto corriente. Y ese es el punto de crítica, que eventualmente estaba mal cuadrada la caja, por decirlo un buen chileno, ya volviendo a esa analogía doméstica, que es muy útil también para entender esto, pero en el fondo teníamos plata de sobra, digamos, entre comillas, porque hubo un muy buen precio del litio, en buena hora, pero hubo un mal cálculo al momento de elaborar el presupuesto, se estimaron ingresos que no llegaron y ese delta se cubrió con estos recursos extraordinarios. Se cubrió con un recurso... Se cubrió con un recurso extraordinario. Pero no hay un problema de que estemos gastando más entonces o que estemos haciendo malas esas estimaciones de ingresos. Yo no podría garantizar que no se pueda hacer una lectura sobre que esto no es lo mejor. Probablemente. Lo que sí tengo absolutamente claro es que cuando hay restricciones presupuestarias, cuando a ti te exigen rebajar el presupuesto o ponerle un extremado límite, cuando a ti te dicen que la única manera de poder sacar adelante políticas sociales es generando mayor cesantía, es generando menos políticas públicas, es que el Estado se disminuya, entonces yo digo, creo que ese no es el mejor camino. Podemos discutirlo sin duda, pero nosotros creemos y estamos convencidos que la única manera de que Chile vuelva a crecer es con un Estado que siga sosteniendo políticas como el copago cero en salud, que se siga haciendo cargo del desafío en educación con inyección de recursos importantes, que se siga haciendo cargo del aumento del salario mínimo, subsidiando a las empresas y que además de eso, nosotros miremos una política de crecimiento, que es distinto a este rol del Estado, ¿no? Que miremos una política de crecimiento fuera de los marcos de lo que ha sido hasta ahora la lógica con la que se ha pensado y que la apuesta sea crecimiento guiado por salarios, porque los trabajadores con su plata, insisto, también mueven al país. No es que esas plata la vayan a paraísos fiscales, las mueven aquí mismo. A ver, hace poco tiempo el expresidente Frei decía, es una vergüenza lo que nos propone de crecimiento, digamos, este gobierno, crecer entre el 1,8 y el 2% cuando antes crecíamos al 7, al 8% y con eso nos alcanzaba para pagar todo. Y creo que esa es la política en la cual se tiene que enfocar el gobierno, en que haya políticas de inversión, políticas de crecimiento económico, efectivamente donde no se asfixie a las pequeñas empresas que son las que mayoritariamente dan trabajo en Chile. Y en eso, lamentablemente, no vemos ninguna política pública enfocada en eso. O sea, de hecho, Corfo, una de sus prioridades o atribuciones o funciones, digamos, que tiene es para el desarrollo y la inversión. Entonces tú dices aquí, entonces Corfo dejó de
invertir en aquellos pequeños empresarios que quieren generar oportunidades de trabajo y están traspasando la plata para el mal cálculo que hizo el ministro de Hacienda con su mejor directora de IPRES, como él lo señaló desde el año 90. Entonces aquí creo que hay que hacerse cargo el tema del crecimiento económico, porque si no, la verdad es que el país no va a dar, y no va a dar tampoco para devolverle la plata que forzosamente los trabajadores le han tenido que prestar al gobierno. Sí, tenemos que hacer una pausa. Un punto sobre eso, Sebastián. Yo para creo cerrar, Bárbara. Para hacernos cargo de ese desafío, que yo creo que es súper importante lo que señala, ni que nos estemos haciendo cargo de políticas que generen más crecimiento y mejores y mayores ingresos para las políticas públicas y que lleguen a las familias de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Entonces, creo que también es importante mirar esas políticas, porque de lo contrario es hacer una trampa entre nosotros. Estamos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Nos vamos a una pausa. 9:48. Ruth Hurtado, Bárbara Figueroa están con nosotros. Volvemos de inmediato. 9:52. Estamos en Voces del Poder, nuestro espacio de conversación con nuestros panelistas invitadas hoy. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Bueno, año electoral siempre muy intenso, con negociaciones parlamentarias que están en curso además y con una carrera presidencial todavía abierta, a la espera de definiciones bien relevantes en el oficialismo, por el lado de la definición que tiene que tomar la expresidenta Michelle Bachelet como el punto central, en la oposición también, con 3 nombres que están en las encuestas y que abren un escenario distinto también a lo que habíamos visto hace algunos meses. ¿Cuán abierta está la carrera presidencial, Bárbara? Hace, no sé, 3 meses atrás, 4 meses, Evelyn Matei aparecía como punteando las encuestas y en un escenario como donde muchos la veían con un camino bien despejado y abierto. Hoy día es distinto. Yo creo que está absolutamente abierta. Es un territorio en disputa. Y por lo tanto, por lo menos desde nuestra perspectiva, este debate va a tener mucho de candidatos y candidatas, dado que vamos a vivir también una elección parlamentaria, algunas senaturías, diputados y diputadas. Y por cierto que los candidatos y candidatas presidenciales, pero también debiese, y es al menos la apuesta que nosotros tenemos como Partido Comunista, mucho de contenido también. Esperamos que el debate programático, que el debate respecto de qué es aquello que motiva que las fuerzas políticas estemos en este territorio de disputa, digamos, ¿qué es lo que hace sentido para aquello? ¿Por qué? Porque entendemos, al igual que todos, probablemente los que estamos en el ámbito de la política, que el desafío es no solo reconectar o no solo seguir profundizando el bien representar, ¿no? Esta posibilidad de vínculo con la ciudadanía, sino que hay también mucha desazón, hay, uno podría decir incluso molestia, eso que han tratado en la población, ¿no? Esta como sensación de que no se logra avanzar. Y eso ha tenido una cara muy amarga, ¿no? Que son los proyectos más ultraconservadores, más ultraderechistas. Y nos parece a nosotros que ahí, más que por una cuestión ideológica de estar en veredas contrapuestas, lo que se pone en riesgo son los derechos y las garantías en las que hemos avanzado durante estas últimas décadas. Y por lo tanto creemos que ahí hay un tema muy relevante. Temas como crecimiento económico, efectivamente, crecimiento guiado por los salarios. Mirar lo que ocurre con las capas medias y las clases trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras en su múltiple expresión. Creemos nosotros que debieran ser temas que marquen fuertemente la agenda del debate en miras a lo que es una presión evidente, ¿no? Que es la definición de los nombres. Ruth. A ver, efectivamente yo creo que aquí el debate está abierto. Hay quienes insisten en que la única salvadora del oficialismo hoy día sería Michelle Bachelet, pero veíamos ayer a su hijo diciendo, trayendo memoria, digamos, que la misma expresidenta decía que hay que hacer una renovación de nombres en la política y que él estaba de acuerdo. Yo creo que él, de alguna manera, efectúa una especie de vocería por la mamá. ¿Así lo interpreta? Yo lo interpreto de esa manera y además que ella lo ha dicho en varias oportunidades en que, claro, dice, bueno, si no hay nadie más, por esta vocación de servicio público que tiene alguien que ha sido presidente, obviamente no se puede restar de este debate y conversación, pero hoy día está muy abierto y tal como lo hemos señalado nosotros, esperamos que la gente vaya conociendo cuáles son las alternativas de gobierno, de programa de gobierno de cada candidato. Si hoy día vemos en el debate público muchas de las medidas que proponía José Antonio en la última elección del 2021, son medidas que hoy día varios sectores, no solo de la oposición
oposición hoy día, sino que incluso en el oficialismo, cuando se ha avesado, ¿cierto?, de hablar de las pistolas Taser para carabineros, que es algo que nosotros veníamos proponiendo hace mucho tiempo. Bueno, decirle a los ciudadanos que no esperemos 4 años más para que en 8 años más nos demos cuenta de que hay políticas públicas que estaban siendo propuestas por un candidato a la presidencia que hoy día podrían estar siendo implementadas y podríamos haber estado dando un combate frontal, decidido y sin mayor complejos al crimen organizado, que es lo que hoy día tiene tan mal en nuestro país, pero por sobre todo también en materia de crecimiento económico, que es algo que trabajar de manera paralela junto con el tema del combate al narcotráfico, al crimen organizado, pero por otro lado, ¿cierto?, este crecimiento económico que necesitamos hoy día como país también. Y respecto a ese escenario, ¿cuán relevante va a ser la definición de Michelle Bachelet? ¿Cuánto cambia el escenario de la carrera presidencial, si es que va o no la expresidenta? Yo creo que no cambia, lo que sí abre aún más allá el debate, ¿cierto?, en políticas públicas, si son efectivas o no. Ella estuvo en la reforma educacional, estuvo en la reforma tributaria, que han sido 2 grandes reformas que le han causado mucho dolor a Chile, que fueron grandes acuerdos en ese tiempo, donde todos salieron de la mano celebrando, pero lamentablemente ese acuerdo, ese mal acuerdo de esa época, de una década atrás, hoy día lo pagan los chilenos, hoy día lo pagan las familias, los padres, que todavía se ven muy complicados con este sistema de la tómbola, y creo que ella tiene que dar muchas explicaciones al país. ¿Va a salir al pizarrón? Va a salir al pizarrón varias de las políticas públicas y el resultado de esas políticas públicas, que lamentablemente ha sido malo, y creo que eso en un debate abierto, en un debate de ideas, cuando tú vas a confrontar, ¿cierto?, los hechos, porque ya no serían solo ideas, sino que serían hechos, resultados de malas políticas públicas frente a otras políticas públicas que tú quieres implementar para mejorar la calidad de vida de los chilenos, tiene bastante contraste y obviamente es mucho mejor para nosotros bajo ese punto de vista. ¿Hay un riesgo ahí, Bárbara? O sea, en política el que no es valiente va a salir lleno de aplausos. Entonces, si a mí me dicen que ese es un problema, yo digo no, esa es una virtud. El que quiere salir lleno de aplausos en política, en el ámbito que sea, quiere decir que entonces probablemente no va a llevar convicciones hasta las últimas consecuencias. Y haber avanzado en gratuidad no es algo que paguen las familias. Hoy día permite que sectores de capas medias y de familias de trabajadores y trabajadoras hoy día hayan tenido la única posibilidad de que sus hijos tengan acceso y sean profesionales, tengan acceso a la educación superior y sean profesionales. Haber terminado con la discriminación de la selección arbitraria en educación. Para quienes somos docentes es maravilloso. Uno podría decir, por el sistema de admisión, ¿no? Uno podría decir, bueno, qué maravilloso que en las escuelas estén solo los niños seleccionados. No se destruyó la educación pública, porque la educación pública se destruyó. Los colegios emblemáticos, si tú me dejaras hablar, quizás no podríamos tener un diálogo. La capacidad de matrícula que tenían antes, hoy día sobran matrícula. Pero claro, la educación pública se destruyó cuando el Estado dejó de hacerse cargo y se le entregó la educación a los municipios sin ni un peso y sin una herramienta pedagógica. Eso fue la dictadura. Entonces, o sea, en estas cuestiones no tratemos de acomodarnos al argumento cada vez que algo nos parece incorrecto. Sí, pero les quiero decir que el Instituto Nacional estaba dentro de los 50 números y ya está en el 351. Voy a insistir. No, o sea, si alguien a mí me viene a decir que la educación pública en Chile, que era de un estándar mundial, que era admirada en el mundo, se destruyó en los últimos 10 o 15 años, está mintiéndole a la ciudadanía, porque la educación pública se destruyó en el minuto que se mercantilizó, que se transformó en un negocio, que se le desplazó al rol del Estado, se le entregó a los municipios, cuestión que ni siquiera es un problema que uno diga, mira, que los municipios lo hicieron mal, es que tú elimines elementos como la selección, elimines elementos como la mercantilización, entre otras, y vuelvo a insistir, creo que ha sido tremendamente valiosa la política de gratuidad en educación. Ahora, lo ha sido también, y en esto sí quiero detenerme, lo han sido también otras políticas públicas. La pensión básica solidaria, hoy día tener la PGU, fue gracias al gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, aquí yo entiendo, es lógico que desde la oposición se van a criticar esas políticas, no las tienen por qué compartir, si nunca las han compartido, nunca han votado a favor del aumento del salario mínimo, nunca han votado a favor de políticas sociales. Entonces, está bien, si uno no tiene que decir que te tienen que gustar, pero creo que tenemos que hacer un debate ponderado, porque de lo contrario nos engañamos en el debate que estamos haciendo. Eso quiere decir que entonces el debate es sobre
sobre un candidato u otro, no, significa pero sobre Bárbara, estas políticas públicas. Lo que ha pasado aquí, digamos, esta discusión entre ustedes, es un buen reflejo de quizás cómo se puede proyectar el escenario de una eventual candidatura de la presidenta Bachelet, que va a ser una evaluación y un constante cuestionamiento a lo que fue su gobierno. Es lo que va a hacer la oposición de cualquier gobierno. Si hoy día reivindican los 30 años y dicen, no, ustedes que ensuciaron los 30 años, mentira. Sí, ¿por qué competían contra Ricardo Lagos? ¿Por qué quería ser presidente Lavín? ¿Porque estaba de acuerdo con las políticas de la concertación? No, entonces eso es normal porque en siempre política. Un partido político aspira normal a poder gobernar, Bárbara. Evidente, hay políticas públicas evidentes que fueron buenas de Frey y otras buenas que fueron de Lagos. Obviamente hay algunas políticas que son buenas y uno las rescata, efectivamente, el Pilar Solidario de la presidenta Bachelet, después la PGU en Piñera 2, son rescatables y son buenas políticas públicas. De hecho, nosotros la PGU estamos de acuerdo con ella, no tan solo para los trabajadores que están, ¿cierto?, en el sistema de capitalización individual, sino que también para las Fuerzas Armadas, Capredena y Dipreca, que esto siempre se postergó desde parte de la izquierda más radical. Y eso es importante, sí, pero ganan harto menos, pues, Bárbara. Entonces, ahí tú dices, ¿estamos de acuerdo con algunas políticas públicas? Sí, si aquí no estamos diciendo que porque venga de la izquierda va a ser mala. Aquí lo que buscamos es que esas políticas públicas vengan a mejorar la calidad de vida de las personas y, lamentablemente, las políticas públicas del gobierno de la presidenta Bachelet no son así porque los números, y cuando tú conversas con economistas de distintos sectores, te dicen que la economía se contrajo, que hubo un estancamiento en el crecimiento económico, en la inversión, dado a la reforma tributaria. Y eso es un hecho, digamos, que no se puede desmentir y que economistas de distintos sectores lo señalan de esa manera. Y para ir cerrando la conversación, ¿qué temas crees tú que van a ser los más importantes en esta campaña presidencial 2025? Porque quizás eso también nos da luces de cómo se va a enfocar la campaña y quiénes pueden de alguna manera encarnar mejor eso. Evidentemente el tema de la seguridad va a ser un pilar importante. Vemos cómo cada día, ¿cierto?, estamos contabilizando muertos. Yo vengo de la Araucanía, antiguamente se contabilizaba atentados. Hay una especie como de euforia porque han bajado, pero aún así seguimos teniendo más de 500 atentados al año. Y esto gracias al estado de excepción que en algún minuto la izquierda más radical se negó a incorporarlo, digamos, a mantenerlo, que venía desde el presidente Piñera, y se dieron cuenta que tenían que incorporarlo. Entonces creo que el tema de la seguridad va a ser esencial, pero no solo en este combate que uno tiene que dar, ¿cierto?, de manera firme, sino que también del apoyo político, jurídico que tú le des a las policías, de las herramientas, no solo técnicas, sino que también operativas, de disuasivas, de protección que tú le das a los carabineros, físicas, digamos, pero también ese resguardo, ese cuidado que ellos tienen que tener en su trabajo, que no por ejercer la fuerza, ¿cierto?, que es el monopolio que la misma ciudadanía le ha entregado al Estado y el Estado le ejerce a través de las policías. Si ellos lo hacen, no van a estar hoy día siendo perseguidos por la justicia, y creo que eso es clave, pero seguridad también el tema, seguridad, economía como segundo foco paralelo. Creo que esto tiene que ir en paralelo, pero por otro lado educación y salud también va a ser muy importante. Bárbara. Yo diría que en primer lugar el desafío económico, generación de empleo, mejores y mayores herramientas para que los trabajadores, las trabajadoras y sus familias puedan salir adelante. Creo que hay algo que siempre se nos olvida, nosotros siempre lo hemos reivindicado, a mí me tocó hacerlo desde el rol de expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Aquí nadie pide políticas sociales porque queramos favores. Los trabajadores y las trabajadoras mueven el país, permiten el crecimiento, permiten el desarrollo, permiten la sostenibilidad. Y por lo tanto, ese tiene que ser un eje fundamental de la etapa que vamos a vivir porque es un tema prioritario. Junto con ello, evidentemente que el tema de seguridad, no obstante, ahí sí uno hace una diferencia. Una cosa es combatir el crimen organizado y todas las herramientas de inteligencia que requerimos para ello, y ahí es fundamental haber aprobado el Ministerio de Seguridad, y será una gran tarea del próximo gobierno poder avanzar en esta línea, porque necesitamos terminar con la disputa de los territorios que hoy día está cooptando no solamente los espacios físicos, sino que con la sensación de temor, de angustia de las familias, sino que además está cooptando una cultura de nuestro país. Y entonces ahí tenemos que hacer una intervención muy directa, además de las acciones de seguridad en otros ámbitos, ¿no? O sea, creo que ahí hay por lo menos dos focos que tienen que ver con
la acción decidida de darle seguridad, certeza, certidumbre y tranquilidad a las familias chilenas, pero también, por otro lado, el combate al crimen organizado, que requiere otro nivel de expertise, que evidentemente se va a abordar con el Ministerio de Seguridad. Bien. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, y Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, han estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Ruth. Gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena semana. Igualmente.